Bien amigos, amigas, estamos de retorno con ustedes nuevamente. Justamente les mencionaba anteriormente de que una vez ya aprobada en la Asamblea la reelección del presidente Morales va a ir al Tribunal Constitucional para su respectiva revisión, ¿no? Y se dieron las cosas de manera bastante rápidas, ¿no? Quiero presentar acá a Romer Alarcón, politólogo. Romer, un gusto tenerte acá en el programa, realmente muy contentos de que estés nuevamente acá, ¿no? Para tratar un tema bastante polémico, un tema bastante que ha dejado muchas cosas, ¿no? De por medio respecto a lo que ha sido este debate. No sé si al final fue un debate instalado en la Asamblea sobre la reelección del presidente, sabiendo que el MAS tiene los 2/3 y que me imaginaba que se iba a tomar un poco más de tiempo para ver este tema. Pero al parecer las cosas están definidas. Me parece que de por medio aquí ha habido una planificación, ¿no? Respecto a lo que va a ser la repostulación, y aparte de eso de que tenemos un referéndum, ¿no? Por lo menos así ya lo ha manifestado el señor Gringo González, de que va a ser en febrero y de que nuevamente vamos a acudir a las urnas para decidir si va a la reelección el presidente Morales o no, ¿no? ¿Cómo has podido ver este tema, Romer, en el desarrollo? Tú que has seguido bastante de cerca y quería saber cuáles son tus perspectivas que tienes. Bueno, lo primero que hay que destacar es que, como tú bien indicas, esta es una decisión tomada deliberadamente. No es que de un día para otro se ha reunido un grupo del gobierno y ha decidido de la noche para la mañana llevar a cabo este proceso de reforma a la Constitución Política del Estado, sino que ya se tenía una decisión tomada con mucho tiempo de antelación, y lo que seguramente ha continuado discutiéndose a lo largo de estos últimos meses ha sido la estrategia que se iba a seguir para llevar a cabo esa decisión. Y lo que nosotros hemos estado viendo estos últimos días es precisamente la aplicación de esa estrategia. La selección del día en que se trató el proyecto de reforma a la Constitución, que coincidía con el dictamen que iba a dar la Corte Internacional de Justicia de La Haya, no es gratuito, no es algo fortuito, sino que fue parte de la aplicación de esa estrategia para llevar a cabo esta reforma constitucional. Entonces, si nosotros observamos lo que ha sucedido a lo largo de estos días, podemos apreciar que el gobierno ha puesto mucho énfasis en la aplicación de su estrategia para dar señales de que el gobierno está cumpliendo con todos los mecanismos legales que se exigen para una reforma a la Constitución, y que segundo, también ha querido colocar mucho énfasis en que la iniciativa de la reforma a la Constitución Política del Estado ha venido de un debate que habrían realizado las organizaciones sociales. Pero a pesar de este fuerte intento de colocar en énfasis en estas dos señales, que la reforma a la Constitución viene de un debate de las organizaciones sociales y de que el gobierno está cumpliendo con todos los mecanismos legales para la reforma a la Constitución, se ha podido avisorar otros elementos que nos hacen entender que ese no es el caso. Es verdad que las organizaciones sociales han tomado una posición respecto a la reforma a la Constitución Política del Estado, pero esa posición parece haber surgido más bien de una propuesta que habrían hecho algunas autoridades de gobierno, y no como se ha tratado de hacer ver de que habrían sido las organizaciones sociales las que habrían iniciado el debate y tomado la posición de la reforma a la Constitución. Entonces, estos elementos nos hacen ver una falencia en este proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado, y la falencia que tiene es que no está logrando esta propuesta de reforma a la Constitución conectarse con algún interés de más tipo común,
con un interés social, con un interés que tenga que ver con inclusive algunos determinados sectores de la sociedad. No tiene que ver con un proyecto de sociedad, con un proyecto en algún campo del desarrollo sectorial que el país está emprendiendo, y eso es lo que está generando la idea de que la reforma a la Constitución simplemente tiene que ver más bien con un interés de prolongar una gestión de gobierno, prolongar a un partido que está ejerciendo actualmente el mando de la nación. Entonces ese es un primer elemento que comienza a matizar este énfasis del gobierno en querer mostrar que esto habría surgido como una necesidad de las organizaciones sociales. Y la falencia se ve precisamente ahí. Las organizaciones sociales tienen como razón de ser la representación de intereses y necesidades de parte de la población, y la reforma a la Constitución Política del Estado no está vinculada estrechamente con algún interés de algún sector de la sociedad, ni con algún interés común de la nación. No, es importante lo que estás mencionando, ¿no? Algunos elementos para destacar respecto al tema bastante discutido, ¿no? Pero creo que uno se pone a pensar, decía, y creo que hay un eslogan, ¿no? Hay una marca de decir Evo 2025, ¿no? Se ha hablado si iba a ser una repostulación, si iba a ser dos, si la Constitución cuánto más iba a poder poner, colocar, debatir, implementar respecto a esta reelección, ¿no? Pero al final creo que, y esta es mi sensación mía, que el presidente dijo, no, yo quiero llegar hasta el 2020. Mi mandato quiero cumplirlo hasta el 2025, ¿no? Pese de que en ese debate interno con las organizaciones sociales le dijeron, ¿por qué no por una reelección indefinida, no? Pero fue muy estratégico, Romer, marcar cierta línea, ¿no? Porque tenemos la Agenda 2025, ¿no? Que más ha propuesto tareas con cumplir, que es en temas, sobre todo productivos, de industrialización, ¿no? Que tiene con el país, de desarrollo, y por eso esta Agenda 2025 va con esa figura, ¿no? La figura del presidente para cumplir estas metas trazadas. Porque imagínate, Romer, si se hubiera tomado el tema de la reelección indefinida, hubiera sido la peor estrategia para el gobierno, porque la gente iba a ir a votar por el no, ¿no? Y muchos analistas, yo particularmente no creo que este referéndum, esta derrota por el no, ¿no? Para el gobierno la derrota por el no, que hayan votado no a las autonomías, representa un rechazo al gobierno, ¿no? Yo creo que no. Particularmente, Romer, creo que la gente fue porque no tenía conocimiento, hubo un desconocimiento total de los estatutos autonómicos, ¿no? Y por otra parte, la gente también no ha habido una campaña de socialización, ¿no? Adecuada, ¿no? Una campaña que sea realmente intensa respecto de socializar los estatutos autonómicos. Entonces, y uno decía, y ahora, ¿por cuál voto? ¿Sí o no? Yo no voy a votar por algo que no conozco, ¿no? Y yo, a ver, particularmente, yo estaba igual que la gente, ¿no? No sabía si votar por el sí o por el no de los estatutos autonómicos. Pero luego me desperté y fui caminando hasta el colegio donde estaba, ¿no? Fui caminando, Romy, y dije, ¿qué hago? A ver, ¿voto por el sí o por el no? Y luego me puse a pensar algo, Romy. Pero a nada, Humber. A nada. O sea, si votas no, es nuevamente postergar a la paz, es nuevamente dejarlo ahí, y no sabemos cuándo se va a volver a abrir este debate de las autonomías, ¿no? Entonces decía, votaré por el sí, ya un primer avance. Me imagino que de cada ley, cada norma, van a sacar un reglamento específico, van a sacar leyes, en algunas observaciones que yo tenía, sobre todo de inversión para temas productivos, ¿no? Para el tema de empleo también, ¿no? Entonces particularmente yo creía eso, ¿no? Pero entonces dije y voté por sí, porque me parecía que
a ver, a tener algo y a tener cero, prefiero tener algo por lo menos diseñado para hacer eso, ¿no es así? Y ahora, me parece también demagógico, Romer, el tema de que el vicepresidente salga y diga que la ciudadanía quiere más centralismo, la ciudadanía quiere un Estado fuerte, y creo que no es así, ¿no? Creo que el desconocimiento fue mucho en la ciudadanía y realmente, al final de todos los que estamos mal parados en este tema, somos los ciudadanos, estamos postergados todavía y realmente creo que son cosas muy aisladas que no tienen nada que ver con el tema de la reelección, ¿no? Pero ¿cómo has podido analizar este tema vos, Romer? ¿Tiene algún ligazón esto del no a las autonomías con el tema de la reelección del presidente? Lo que nosotros tenemos que observar es una comparación. Si nosotros colocamos en el lado izquierdo el tema del referéndum acerca de la aprobación de los estatutos autonómicos y en el lado derecho colocamos el posible referendo a la reelección, a la reforma a la Constitución, nosotros observamos que de parte del gobierno, en un caso, hay una ausencia de una estrategia clara para llevar a cabo ese proceso. Hay una ausencia en el caso del referendo de la aprobación de los estatutos autonómicos, una ausencia de una estrategia clara que lleve a cabo ese proceso y que hubiera podido inclinar la decisión de la ciudadanía hacia la aprobación de esas normas. Y en el caso de la reforma a la Constitución Política del Estado, observamos por el contrario una estrategia muy clara, una estrategia detallada respecto inclusive a la presentación, a la forma de presentación, al momento en el que la Asamblea iba a tratar el proyecto de reforma a la Constitución, lo que no hay en el primer caso del referendo para la aprobación de los estatutos. Pero para entender estas diferencias y para entender también lo que ha sucedido en el referéndum aprobatorio de los estatutos autonómicos, tenemos nosotros que remitirnos a la perspectiva de la ciudadanía. Ha habido un incremento del ausentismo de la ciudadanía al referéndum sobre aprobación de los estatutos, y eso solamente puede explicarse a partir de que la ciudadanía que no asistió a votar efectivamente no estaba bien informada. Sin embargo, las personas que votaron por el no, y esto hay que hacer una distinción sencilla, pero no por ello no poco fundamental, y es que los ciudadanos que han votado por el no a la aprobación de los estatutos autonómicos de los departamentos que han asistido a esta cita electoral, lo han hecho porque consideraban que esas normas no satisfacían la aspiración autonómica de estas regiones. El no de la ciudadanía, y no comparto con que la ciudadanía no sea capaz de diferenciar entre decirle no a la aprobación de una norma y decirle no al régimen autonómico. La población lo que ha hecho, quienes han votado por el no, es decirle no a esas normas, pero no le han dicho no al régimen autonómico. Y la ausencia de esa estrategia clara para llevar a cabo ese proceso que incline a la ciudadanía a votar por el sí, es una ausencia que se registró tanto en el nivel nacional de parte del Ministerio de Autonomías como también de parte de otros niveles subnacionales de gobierno que no tenían o no demostraron en último caso el interés por hacer aprobar esas normas fundamentales para el régimen autonómico. Lo que sí es que eso hay que distinguirlo. La gente que ha votado por el no, lo ha hecho no a las normas, pero detrás de ese decirle no a estas normas que iban a profundizar el régimen autonómico, hay también una señal de que el electorado boliviano, las ciudadanas y los ciudadanos bolivianos cada vez pasan por un proceso de reflexión, de análisis, de deliberación para tomar una decisión política, como siempre es una decisión política asistir a las urnas. Y la ciudadanía ha observado falencias en esas normas, ha observado un poco de intransigencia de parte de algunas autoridades,
para llevar a cabo la aprobación de esas normas fundamentales del régimen autonómico, y es ese no parte, en parte, un no a la intransigencia, un no a la improvisación. Ahora, que eso pueda afectar el tema de la reforma a la Constitución, eso es un tema que tenemos que ponerlo en una perspectiva además de mediano plazo. Perdón. No, Romer, interesante tus apreciaciones. Pero respecto a esto, no, Romer, ¿tiene algo que ver este tema de decirle no a las autonomías con un rechazo al gobierno? ¿Es así? Por supuesto, no es rechazo al gobierno en sí mismo y a su continuidad, pero es un rechazo a algunos comportamientos y algunas decisiones que el gobierno va tomando. Cuando la ciudadanía cuestiona una decisión del gobierno, no está cuestionando la permanencia de ese gobierno, ni tampoco está cuestionando el apoyo al gobierno. La ciudadanía puede rechazar una decisión, una ley, como ha ocurrido en otros momentos de la historia. Cuando el presidente hace años atrás aprobó la anulación de la subvención de los hidrocarburos, sectores afines al gobierno protestaron en contra de esa decisión, pero el hecho de que el gobierno retrocediese permitió que ese rechazo a esa decisión no evolucionara a un rechazo hacia la continuidad del gobierno, ni tampoco un rechazo hacia la legitimidad del gobierno. Entonces nosotros tenemos, cuando vemos en una perspectiva de mediano plazo los resultados del referéndum, los tenemos que poner en la perspectiva del ciudadano, y el ciudadano le ha dicho no a esas normas, y en parte también le ha dicho no a algunas decisiones y a algún comportamiento de algunas de las autoridades del gobierno que se han producido en esa coyuntura de la realización de ese referéndum. Ahora, con la reelección? De que tenga algo que ver, la pregunta en realidad que nos tenemos que hacer es cuánto eso puede llegar a incidir. De que existe una relación en eso, por supuesto que existe una relación en eso. Va marcando una pauta de comportamiento de que la ciudadanía, a pesar de que no cuestiona la legitimidad ni la conclusión de la gestión del gobierno, puede decirle no a algunas propuestas que el gobierno va lanzando. En ese sentido, hay ya, por supuesto, de quienes han votado no, una cierta predisposición también a rechazar el proyecto de reforma constitucional. Pero la política, y esto no lo tenemos que perder de vista, es dinámica. Hasta antes de que se sepa el fallo de La Haya, todos parece que hubieran perdido de vista el hecho de que eso iba a producirse, iba a darse a conocer un fallo, y todos pensaban que los resultados del referéndum sobre aprobación de los estatutos autonómicos iban a repetirse en un posible referéndum sobre reforma constitucional. Pero el fallo de La Haya ha modificado el escenario, ha tenido una incidencia importante en la subjetividad de la ciudadanía, que puede estar colocándola a predisposición de que apruebe la reforma a la Constitución. La pregunta que más bien tendríamos que hacernos es la siguiente: ¿qué es lo que va a suceder entre estos 4 meses que median entre hoy y la posible realización de ese referéndum sobre reforma a la Constitución? Si durante estos meses sucede un acontecimiento que haga pensar a la ciudadanía que una posible nueva gestión del presidente no pueda contribuir a algún interés mayor, a un interés nacional de desarrollo, eso puede asentar la tendencia de que se va a dar un no en la elección. Pero si se siguen sucediendo acontecimientos como este de La Haya, que refuerzan la efectividad de la gestión del presidente, en este caso en el campo de las relaciones internacionales, si se van produciendo señales que muestren una efectividad en otros campos del desarrollo, la gente puede ir inclinándose a una decisión por el sí. Entonces es todavía un poco aventurado querer decir que esto va a tener una incidencia, porque el resultado de la elección del referéndum sobre estatutos autonómicos se ha visto un poco matizado, ensombrecido por el fallo que ha dictaminado La Haya. Y todavía nos falta un poco ver qué otros acontecimientos van a suceder hasta este posible nuevo referéndum sobre reforma a la Constitución Política
del Estado. No, importante, Romer, realmente a mí me gusta este tipo de análisis porque dejas algunas sensaciones, dejas algunos aspectos claros, ¿no? Por un lado, se ha visto una negatividad de las personas que han ido a votar por el no a las autonomías, pero luego viene este tema de la Haya, ¿no? Que lo relanza el presidente como nunca y que quedará en la historia, ¿no? Pero sería también muy antagónico decir que solamente el presidente lo logra, ¿no? Por detrás hubo personalidades, ya lo había mencionado, como Carlos Mesa, Rodrigo Lesset, ¿no? Los expresidentes. Ha habido una unión entre oposición y oficialistas y realmente se ha logrado, ¿no? Una victoria diplomática a nivel internacional y es bueno, ¿no? Es bueno saber ese aspecto, ¿no? Bueno, Robert, voy a volver nuevamente a la reelección, voy a volver a hablar de este tema que me pareció importante, de cómo esto de la IA lo ha posicionado nuevamente a la figura del presidente, ¿no? El presidente quiere llegar al 2025, te iba mencionando este tema, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, el no de la oposición, ¿no? Que se había manifestado acá, si pueden verlo, acá en el periódico, no sé si se nota, ¿no? Está corriendo, ¿se ve? ¿Se ve o no se ve? Se ve. ¿Sí? ¿Por acá? Pueden ver ahí con por ahí está, ¿no? No sé, según acá en el periódico Página 7 están discutiendo el tema y dice que no le ha sido fácil al gobierno aprobar, ¿no? Aprobar el tema de la reelección y que se pusieron férreo, ¿no? La oposición al decirle no a la reelección, pero de nada o poco sirvió, ¿no? Buenas intenciones. Yo creo que más bien en esto la oposición debe ser más inteligente, Romer, porque en vez de estar haciendo este show, espectáculos, deben estar reunidos y pensar, ¿no? Planificar qué es lo que van a hacer para dos estrategias, ¿no? Uno, para decirle no a la reelección y dos, para ver qué va a pasar con la oposición en cambio de que sí ganen, ¿no? Porque Samuel Doria Medina ha manifestado de que va a haber una purificación del partido, ¿no? Para ver una innovación de nuevos líderes, ¿no? De líderes jóvenes emergentes, para ver qué se puede hacer en este tema y qué se puede hacer de acá hasta el 2019, ¿no? Pero, para no estar divagando tanto, se ve una gran campaña, ¿no? Una campaña, para mí, estos meses van a ser muy políticos, va a ser una campaña de meses hasta febrero para tomar el sí, ¿no? La bandera del sí, ¿no? La bandera de que el MAS se reinventa, ¿no? El presidente se reinventa, tiene una agenda 2025 que ya se lo ha ido socializando y que van a ir discutiendo este tema, ¿no? Va a ser por lo menos de lo que queda este año, Romer, muy político, ¿no? Muy político, ya prácticamente la oposición y el oficialismo ya van a hacer campaña respecto al tema. El presidente dijo que no lo va a hacer, ¿no? Dijo que no va a decir que sí, por el sí a la reelección. Pero yo creo, Romer, como última arma, el presidente en algún momento va a tener que ir y convencer a la gente y decirle, ¿sabe qué? Déjeme cumplir, tengo nuevas propuestas, quiero más desarrollo para mi país, déjeme gobernar hasta el 2025. Y yo creo que eso va a ser la insignia, ¿no? Va a ser el emblema del presidente y yo creo que sí, el presidente va a tenerse que en algún momento referir a este tema y va a decir, déjeme gobernar hasta el 2025. Lo que nosotros tenemos que observar es que la política siempre es dinámica y la dinamicidad que la política tiene obliga a los políticos a hacer ajustes en la estrategia que ellos van implementando. Por poner un ejemplo, durante el inicio del proceso electoral para las autoridades subnacionales que se iban a elegir, el gobierno central había salido hace pocos días fortalecido de una elección nacional que le daba un respaldo popular importante al gobierno. Sin embargo, conforme se fue desarrollando el proceso de las elecciones subnacionales, se tuvo que admitir que
Una elección subnacional tiene características diferentes a una elección nacional y que esa tranquilidad que tenía el gobierno central ante el que muchos de sus candidatos estuviesen comenzando a perder en los iniciales sondeos de intención de voto, obligó al gobierno a cambiar la estrategia y dejar esa posición tranquila, esa posición serena de no querer intervenir, y se pasó más bien a una estrategia de intervención en ese proceso de elecciones subnacionales, y lo que es, si la ciudadanía recuerda, mucho más sintomático. El presidente pasó no solamente a una estrategia de participación en las elecciones subnacionales, sino que ha pasado a una estrategia mucho más agresiva con ese discurso que dio en la ciudad del Alto. Entonces, ¿esto qué nos tiene que mostrar? Nos tiene que mostrar que a veces el pensamiento aún de muchos actores políticos de Bolivia, de la nación, tienen un posicionamiento muy anclado solamente al momento presente. El fallo de La Haya y la contundencia que ha tenido no ha terminado todavía de enfriarse, y el gobierno, a partir del presidente del Estado, ha mencionado en Estados Unidos que él no va a hacer campaña por el sí, y eso nos está mostrando que la estrategia que va a implementar el gobierno es la de que las organizaciones sociales que han sido, desde el punto de vista de la posición oficial, quienes han iniciado este debate y han tomado esta posición, sean ellas quienes lleven a cabo este proceso de campaña y traten de relacionar la reforma de la Constitución con algunos objetivos de más largo plazo, como puede ser el tema de la Agenda 2025 o la conclusión del tema del juicio ante la Corte Interamericana, ante la Corte Internacional de Justicia. Romer, bueno, ya se nos está yendo el tiempo. Tengo otra invitada, amigos y amigas. Dentro de un rato vamos a estar con la politóloga Esther Calderón, que nos va a hablar sobre el tema, nuevas noticias sobre el tema del tráfico de personas. Antes ya de concluir esta primera etapa, Romer, simplemente me dejó algunas palabras, ¿no? Me dejó algunas cosas que el presidente ya había reconocido, ¿no? De que hay cuadros, de que hay líderes, ¿no? Dentro del más llamativo, ¿no? La generación Evo, la Columna Sur, tiene bastante liderazgo más, ¿no? Lo que sucede hay demasiada pugna, ¿no? Y para mí, yo insisto todavía, y mucha gente me dice, pero me estás equivocado, tenemos bastantes líderes, tenemos cuadros. Para mí que hay sectores en el gobierno de que no quieren que haya jóvenes líderes. Para mí, no sé qué opinión tendrán los demás. Y para mí también que el presidente tiene una misión, deja el partido de gobierno, y no sé si esto vaya a ocurrir, no sé si tendrá un plan B alterno de decir, mira, yo me voy pero dejo esto, no lo sé. Pero para mí, Romer, lo que puede suceder es que haya una implosión interna en el seno del MAS, ¿no? Que podría derivar a divisiones. Pero eso todavía es un escenario todavía lejano. Concluyamos con esta idea para cerrar este tema. La política siempre es dinámica, exige, porque se suceden acontecimientos que a veces no podemos prever, ajustes a las estrategias. En el hipotético caso de que se perdiese el referéndum acerca de la reforma a la Constitución, va a existir un proceso que va a demandar de nuevas estrategias y va a ser la capacidad de la gente que está al interior del partido de generar que no se produzca una atomización dentro del movimiento al socialismo. Y eso es una idea que nosotros no podemos perder de vista, y la ciudadanía no la tiene que perder de vista, el proceso de la elección de la reforma a la Constitución Política del Estado, porque un referéndum siempre es polarizante. La gente va a tomar una decisión de sí o no, y la oposición esta vez no va a enfrentar un escenario que va a promover su atomización, porque todos, absolutamente todos quienes son opositores al gobierno van a propugnar por el no, y eso les va a dar un factor de unidad, como también le da mayores ventajas al gobierno y desventajas. Lo cierto es que
Como tú bien has dicho, esta va a ser una elección, si es que se produciese, demasiado polarizada entre quienes van a apostar por el sí y quienes van a apostar por el no. Muchas gracias, Romer. Gracias por estar acá. Amigos, vamos a una pequeña pausa y estamos con este tema de la trata y tráfico de personas. Hay información nueva. Nueva imagen. Transmite PTV. Pasenísima de televisión. De Bolivia al mundo. Hermosa Bolivia querida, ¿cómo estás? Desde México te saludamos José, Javier, Ramiro, René y soy Lupe Esparza, para anunciarte, para invitarte que en el mes de octubre estaremos ahí contigo con nuestra gente hermosa, festejando nuestros 35 aniversario, nuestra gira Tour 35. Te invitamos tus amigos de Bronco, el gigante de América. Octubre 2015. Porque la información permite resolver problemas y tomar decisiones en la coyuntura nacional, otorgándole un significado, un sentido a nuestra sociedad para poder afrontar y sobrellevar nuestra realidad. Central de Noticias, edición meridiana, de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía y su edición central a partir de las 21 horas por Pasenísima de Televisión, de Bolivia al mundo. Primero la paz. No permitas el maltrato a las mujeres. Denuncia. Ley 348. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Pues tu abuela te dio a tu madre te dio la vida, tu suegra te dará a tu esposa y tu esposa te dará a tus hijos. ¿Necesitas algún otro motivo para amar a las mujeres? La inteligencia crea, la violencia destruye. Sé inteligente. Es un mensaje de Pasenísima de Televisión, de Bolivia al mundo. Nueva imagen. Transmite PTV. Pasenísima de Televisión. De Bolivia al mundo. Y bien, amigos, amigas, gracias por acompañarnos. Quiero simplemente agradecer al Observatorio Bolivia.org que nos va difundiendo nuestro material, nuestros videos por YouTube. Ustedes pueden acceder y ver absolutamente todos nuestros programas. Quiero dar la bienvenida acá a la politóloga Esther Calderón, que nos va a hablar acerca del tema de la trata y tráfico de personas. Ustedes saben que el pasado miércoles se celebró, no sé si se celebró al final, pero es el Día de la Trata y Tráfico de Personas. La directora de este tema, de este rubro, habló respecto a que se había reducido a comparación del año pasado. Esther, yo quería saber cuáles son tus perspectivas que tienes. Y hay un plan, ¿no?, que el gobierno ha sacado respecto al tema de la trata y tráfico de personas. Y me contabas, ¿no, Esther, que tenías ciertas observaciones a este plan de trata y tráfico de personas, pero ¿puedes explicarnos un poco, por favor, este tema? Sí, claro que sí. Gracias, Humber, por la invitación. Creo que es importante que podamos abordar este tema. Sin duda, se ha celebrado el 23, hemos estado con el pintado del mural en los jardines del Monobloc, precisamente, en pro de lo que va a ser el 4º Congreso sobre Trata y Tráfico de Personas, de lo que te voy a estar hablando posteriormente. Y efectivamente creo que tenemos que hacer una serie de observaciones a lo que es el Plan Nacional, que se ha presentado hace un mes, más o menos, un poco más, por parte del gobierno. Efectivamente, existe un conocimiento teórico del problema, existe un énfasis en la etapa de sensibilización, que es parte del proceso de la lucha contra la trata, y sin embargo todavía no se está pasando a la fase de implementación de un sistema de justicia que responda a todos los casos que se van dando de trata de personas, ¿no? Por ejemplo, según los datos que nos proporciona el mismo plan,
de lucha contra la trata y tráfico de personas, tenemos aproximadamente 515 casos, ¿no? 515 denuncias de casos de trata de personas y de delitos relacionados con trata de personas, ¿no? De estos 515 casos, apenas tenemos 184 que llegan a procesos, ¿no? Lo que ya nos muestra que ahí tenemos un problema en términos de atención de denuncias y de investigación por parte de la policía, de la FELC-CN, de la FELC-CC, perdón, y de las instancias correspondientes, ¿no? De estos 184 casos que van a procesos, tenemos apenas 11 que llegan a juicios, ¿no? Es decir, se reduce todavía más y después, en cuanto a los casos que llegan a sentencia, los 11 llegan, pero una gran mayoría de los casos resultan ser sentencias absolutorias y no condenatorias. Es decir, básicamente, si hablamos de aplicación efectiva de justicia, apenas estaríamos hablando de un 1% de casos que se resuelven, ¿no? Entonces, no hay un tratamiento, no hay un combate efectivo al problema de la trata de personas, ¿no? El Plan Nacional reconoce, identifica problemas y a partir de esos problemas plantea programas, ¿no? Entonces, por un lado está el programa de sensibilización, de concientización a la población, debido a que el problema de la trata de personas todavía en nuestro medio no se conoce. Tenemos por otro lado la parte de reintegración de las víctimas, ¿no? El programa de reintegración, porque una gran mayoría de las víctimas que han podido retornar a sus hogares todavía no han sido tratadas psicológicamente y no han sido reintegradas en la sociedad. Y así se van identificando problemas y se van creando programas. Y sin embargo, una gran falencia que habría que repensar para el próximo plan es que no se identifica la corrupción a nivel del sistema judicial. Los jueces que no hacen cumplir las leyes porque están muchos de ellos involucrados en las grandes redes de trata de personas, ¿no? Entonces, no se está identificando este problema. Se dice que los jueces desconocen el tema y por lo tanto hay que capacitarlos, pero en ningún momento se ha planteado un saneamiento del sistema de justicia, ¿no? Sancionar a los jueces corruptos, básicamente. En ese tema es importante, ¿no? Los puntos que tú mencionabas respecto a que hay algunos sectores que están todavía débiles y que no se está tomando la seriedad del caso. La directora del tema nacional de trata y tráfico de personas ha hablado respecto que se ha disminuido este tema, ¿no? Y ella dice de que fue por el tema de la socialización, de la campaña, ¿no? Ya están tomando más prevenciones, entonces arguye la autoridad respecto a este tema. Pero es así, realmente está disminuido, ha habido una buena campaña para decir que las personas ahora ya están con mayor prevención y que se ha disminuido el tema de la trata y tráfico de personas. Lamentablemente no ha disminuido, ¿no? En todo caso ha aumentado si tomamos en cuenta de que hasta 2013 teníamos aproximadamente por año 400 denuncias y hasta lo que es este año ya vamos por casi 600. Los datos, yo no me animaría a confiar en los datos provengan del Ministerio de Justicia o de la FELC-CC, etcétera, porque el tema de la trata de personas es un tema muy oscuro, muy complejo, que no siempre puede ser reflejado por los datos estadísticos, ¿no? Y efectivamente notamos un incremento, estamos trabajando en el tema, hay un incremento en los casos y no hay un combate efectivo. Sí hay mayor campaña a nivel de concientización del problema, pero medidas y políticas públicas claras no existen. Y eso es bueno aclararlo y ver qué se puede hacer al respecto, ¿no? Porque tenemos leyes, tenemos este plan nacional que responde también a la normativa internacional, el protocolo de Palermo, por ejemplo, de las Naciones Unidas, que establece la necesidad de coordinar entre los diferentes países para atacar al problema, y sin embargo, todavía esto está a nivel plan, a nivel teórico, y no hay instancias que efectivamente pongan en la práctica esto, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar en que es necesario hablar de un desarrollo paralelo
simultáneo de conocimiento, de legislación y de operativización, ¿no? Hay que crear conocimiento, hay que crear leyes y hay que actuar al respecto, ¿no? Porque por lo general nos quedamos en la etapa de la legislación, tenemos buenos planes, tenemos la ley contra la trata y sin embargo un 1% de los casos se resuelve. Entonces tenemos que tener cuidado porque no es suficiente trabajar a nivel concientización. Perfecto, Esther. Respecto al otro tema, bueno, eres de la comunidad crítica creativa, ¿no? Que siempre están viendo este tema. Simplemente, Esther, felicitarte por el trabajo que estás realizando, un tema muy delicado y que yo siempre te lo voy manifestando de que tienes mi apoyo por un tema que es de todos, ¿no? Por un tema que siempre uno es solidario por las personas que sufren de trata y tráfico de personas, las familias, ¿no? Padres desesperados, encontrar a sus hijos, ¿no? Pero ahora quisiera ir un poco más a tu campo, ¿no? Como comunidad crítica y creativa, ¿qué es lo que han ido haciendo? ¿Qué tareas han ido, ¿no? desarrollando? ¿Puedes comentarnos de este tema, por favor? Bueno, sí, con la comunidad ya estamos casi un año más o menos trabajando en el tema y ahora estamos apoyando y somos parte de la organización del cuarto congreso contra la trata de personas, que va a ser del 14 al 16 de octubre, es decir, ya falta menos de un mes. En la Universidad Mayor de San Andrés. De hecho, acá he traído algo del material que estamos publicando. Son 10 pasos contra la trata de personas. También acá tengo otros más. Que básicamente lo que queremos es llegar a la población, ¿no? Llegar a los padres de familia, llegar a los jóvenes para poder prevenir, para poder concientizar. Esther, aquí hablas de un tema muy importante para la ciudadanía. Amigos, amigas, ustedes que nos están mirando, aquí hay 10 pasos para prevenir la trata de personas, ¿no? ¿Sabes los 10 pasos? Esther, lo vas leyendo, yo voy a ir mostrando acá los 10 pasos para prevenir la trata de personas. Acá está, vamos a enfocar la cámara. Aquí. Material, ¿dónde se puede conseguir, Esther? Porque me parece importante que las personas agarren esto, ¿no? Sí, efectivamente, si quieren pueden contactarnos, las personas interesadas, estamos en el Facebook como Comunidad Crítica Creativa. Acá tenemos los 10 pasos que se refieren tanto a la calle, los lugares públicos, como también al internet. ¿Nos podrías mencionar? Claro que sí, en cuanto a la calle, y esto va sobre todo para la juventud, que es la población más vulnerable, es el hecho de no recibir objetos de personas desconocidas, no abordar radiotaxis de líneas que no se conocen, no permitir que personas extrañas le tomen fotografías a la persona en ninguna circunstancia y desconfiar de anuncios de empresas de modelaje o de algún tipo de trabajo que se ofrezca sin ningún tipo de experiencia y que requiera viajes y ese tipo de cosas. En redes sociales, internet, Facebook, Twitter, etcétera, lo principal, no poner el nombre completo en el perfil. Después no hablar, no chatear con personas desconocidas, no subir fotos al Facebook que puedan dar lugares de referencia donde puedan ubicar a uno, ¿no? las diferentes personas o los tratantes, evitar molestias o amenazas o denunciarlas siempre a alguna persona de confianza y desactivar la cámara web, porque también se sabe que a partir de la cámara web se puede obtener diferente información de las personas, ¿no? Perfecto, Esther. Eso sería básicamente. No, importante y bueno que también acceda, ¿no? En Facebook, ¿dónde están? Estamos como Comunidad Crítica Creativa en el Facebook y precisamente en este momento estamos en la Feria del Prado, casi frente a lo que es el Broso. Estamos como parte de la movida cultural para el cuarto congreso. Estamos entregando tanto estos afiches como otro tipo de información que también acá he traído, en conjunto con la Fundación La Paz, el programa Jisca Pancarita. Estamos básicamente informando qué es la trata de personas, cómo prevenirla. Estamos también hablando de lo que es violencia sexual comercial, que es uno de los fines de la trata de personas, ¿no? Mujeres jóvenes de 14, 15 años que son secuestradas para ser obligadas a ejercer la prostitución. Y bueno, acá también tenemos otros, yo te los obsequio, Humber. No, perfecto. Material informativo, ¿no? Sí, qué bien. Que es la trata de personas, cómo prevenir, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos
claramente en los gráficos, ¿no? Pedir ayuda si uno se siente en peligro, ¿no? No aceptar a desconocidos en el Facebook. Bueno, básicamente lo que estábamos hablando con los 10 pasos, ¿no? Y acá tenemos de acciones de búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que básicamente obliga a la policía a encontrar a los niños en un periodo de 72 horas. Caso contrario, se presume que el niño desaparecido puede haber sido víctima de un delito, probablemente trata de personas. Perfecto. Perfecto, aquí está otro también que es la trata de personas, ¿no? Es otro material, que es la trata de personas, ¿no? Realmente material muy importante, Esther, ¿no? La gente que mediante estos puede ir conociendo respecto a esta temática tan delicada, ¿no? Y por otra parte, Esther, no sé si tienen teléfonos para que pudieran quizás llamar, trabajar coordinadamente algunas instituciones. ¿A qué número podemos llamar? Bueno, si ustedes desean comunicarse con la comunidad crítica creativa, pueden llamar al 61 20 40 70 o bien enviar también mensajes por el Facebook. Básicamente sería eso, reitero, el número es 61 20 40 70. Ahí estamos, somos la comunidad crítica creativa, estamos trabajando en este tema y los invitamos cordialmente, ¿no? Al Congreso, al cuarto Congreso, sí, del 14 al 16 de octubre. Además de ser un congreso académico, es toda una movida cultural, es decir, vamos a tener música, vamos a tener baile, vamos a tener teatro. La idea es que a partir de los diferentes campos, tanto del conocimiento como de la parte artística, podamos hacer conocer lo que es el problema, ¿no? Perfecto, Esther. No, agradecerte, Esther. Gracias. Un poco, vos sabes cómo ese tema del tiempo va volando, ¿no? Gracias amigos, amigas por acompañarnos. El próximo domingo estaremos con un tema, les digo, imperdible. Vamos a generar aquí debate. Va a estar uno de generación de Evo y una de cuarta generación, ¿no? De cuarta generación comunista. Gracias por la atención. Hasta el próximo domingo.